Hola, ¿qué tal amigos? Primero que todo me disculpo por la demora en la entrega de este videotutorial, pero pues aquí estamos y ya vamos a explicar la recursividad para el juego de las torres de Hanoi. Aquí en pantalla estamos viendo un juego que encontré en internet, está muy básico, pero es muy claro y tiene varias opciones para digitar o para escoger diferente cantidad de discos. Ahora vamos a explicar cómo se sabe esta mínima cantidad de movimientos dependiendo de los discos que se escojan. Eh, Ahora les dejo una dirección corta para que puedan llegar a esta página y también les voy a recomendar esta página donde hablan de una leyenda y dan la explicación muy sencilla de cómo solucionar de manera recursiva las torres de Hanoi. Vamos a ver las URL para que puedan llegar a estas dos páginas. Aquí están las dos URL cortas. En la primera tenemos la URL de la leyenda y la explicación de cómo resolver de manera recursiva el juego de las torres de Hanoi. Y en la segunda URL corta está el juego básico que les enseñé hace un momento. Vamos a ver cuáles son los pasos a seguir para resolver de manera recursiva el juego de las torres de Hanoi. El primer paso es mover de forma recursiva todos los discos excepto el último. Cuando hablamos del último es el que está en la base de todo el juego, a una torre auxiliar. Es decir, movemos todos los discos excepto el más grande a una torre auxiliar. El segundo paso es mover el disco más grande, que es el último, a la torre de destino. Y por último es mover todos los discos que estaban en la torre auxiliar a la torre de destino. Esto también lo hacemos de manera recursiva. Este juego tiene una complejidad de 2 a la n, donde n es el número de discos que vamos a mover. Entonces, la cantidad mínima de movimientos que se pueden hacer para mover los discos de una torre a otra es de 2 a la n menos 1. En el ejemplo que vamos a utilizar hoy, vamos a utilizar 3 discos, así que la cantidad mínima de movimientos es 2 a la 3, que sería 8, menos 1, serían 7 movimientos. Vamos a ver el código en Java, lo ejecutamos y luego lo explicamos. Aquí tenemos el código para resolver de manera recursiva las torres de Hanoi. Creamos una clase llamada Hanoi. En su método main vamos a llamar el método Hanoi, al cual le enviamos 4 parámetros. El primer parámetro es la cantidad de discos que vamos a mover. El segundo parámetro es la torre original donde se encuentran los discos. El tercer parámetro es la torre auxiliar que nos va a servir para mover los discos temporalmente. Y el cuarto parámetro es la torre destino de todos los discos que estamos moviendo. Creamos el método Hanoi, el cual recibe los 4 parámetros. Vemos cómo recibe la cantidad de discos a mover, la torre origen, la torre auxiliar y la torre de destino. El dominio de este método recursivo Hanoi está validado siempre y cuando la cantidad de discos que movamos sea mayor que 0. Si es mayor que 0 la cantidad de discos que estamos moviendo, se realizan estas 3 acciones que explicamos anteriormente. De lo contrario, no se realizará ninguna acción y terminará el método. Así que si la cantidad de
discos que hemos recibido es mayor a 0, comenzamos ejecutando de manera recursiva, moviendo los discos, todos los discos excepto el más grande, de un origen a la barra auxiliar o a la torre auxiliar. Observemos cómo aquí estamos cambiando de orden las torres para que pueda mover primero todas las torres del origen a una torre auxiliar. Luego él va a mover el disco que están solicitando de la torre origen a la torre destino. Y por último, movemos todos los discos, excepto el último, desde el auxiliar, que en este caso se envía como origen, a su destino final. Vamos a compilar. Permítame un segundito que no haya salvado. Ahora sí, compilamos y ejecutamos. Si contamos los movimientos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 son los mínimos movimientos que se pueden ejecutar para mover los discos, 3 discos de una torre a otra. Aquí nos está dando paso a paso de dónde a dónde debemos mover cada uno de los discos para que nos funcione. Vamos a validarlo con el juego. Ok, nos dice que mover el disco 1 de la torre A la torre C, mover el disco 2 de la torre A la torre B, mover el disco 1 de la torre C a la torre B, mover el disco 3 de la torre A la torre C, mover el disco 1 de la torre B a la torre A, mover el disco 2 de la torre B a la torre C y mover el disco 1 de la torre A la torre C. Y ahí hemos resuelto de manera correcta el juego de las torres de Hanoi utilizando la mínima cantidad de movimientos. Ahora vamos a explicar cómo es que nos funcionó este código tan sencillo para mostrarnos esto. Antes de explicarlo, vamos a ejecutarlo con 5 discos, a ver qué sucede. Y aquí están todos los movimientos necesarios, los mínimos movimientos necesarios para poder mover 5 discos de una torre de origen a una torre de destino. La cantidad de movimientos que se deben mostrar aquí es 2 a la 5, que son 32 movimientos menos 1 daría 31 movimientos. Aquí ustedes lo ejecutan y pueden contar la cantidad de movimientos, que deben ser 31. Ahora vamos a explicar de una manera un poco más gráfica cómo es que funciona esta recursividad. En esta ocasión voy a utilizar esta página y les dejo este link. Aquí lo dejé público, cualquier persona puede utilizarlo, exportarlo, guardarlo, no hay ningún inconveniente. Y es un mapa mental en el que vamos a poder entender un poco mejor cómo es que nos funcionó el código que acabamos de ver. El código que acabamos de ver es un método al cual se le envían 4 parámetros. Inicialmente le enviamos estos 4 parámetros: 3 discos, la torre de origen es la torre A, la torre auxiliar es la torre B y la torre destino es la torre C. Este método Hanoi utiliza 3 métodos. El primero se llama a sí mismo recursivamente, enviándole un disco menos de un origen a una torre auxiliar.
Es decir, vamos a mover todos los discos de manera recursiva desde el origen a una torre auxiliar, a excepción del disco más grande. Luego mueve el disco grande de la torre origen a la torre destino y por último vuelve a mover todos los discos que estaban en la torre auxiliar a la torre destino. Veamos cómo funciona esto. El primer método, que es mover todos los discos de un origen a una torre auxiliar, lo que estamos haciendo es cambiando de posición las torres, ya que recordemos que el método Hanoi tiene en el tercer parámetro la torre auxiliar y en el cuarto parámetro la torre destino. Pero lo que queremos hacer es mover todos los discos a una torre auxiliar. Por eso se envía como parámetro de destino la torre auxiliar. Así que la segunda vez que se llama este método, su valor de n es 2, la torre origen es la torre A y la torre destino es la torre B, que es la torre auxiliar del método original. Cuando se llama este método, él recursivamente vuelve y llama sus tres métodos. Mover todos los discos a excepción del disco 2 de un origen a un auxiliar, mover el 2 de un origen a un destino y mover todos los discos de la torre auxiliar a la torre destino. Así que, ¿qué hace él? Llega a su parámetro cuyo valor de n es 1. La torre origen sigue siendo la torre A, pero en esta ocasión la torre destino va a ser la torre C. ¿Esto debido a qué? A que la torre destino es la torre auxiliar del método anterior. En este caso, la torre auxiliar del método anterior es la torre C. Como la estamos colocando como destino, ese es el nuevo destino de este disco 1. Pero este método vuelve y llama recursivamente, se llama recursivamente a sí mismo y tiene que realizar estos tres pasos. Así que lo primero que hace es volver a llamar al método Hanoi, pero en este caso n-1, es decir, el valor de 1 menos 1 es 0. Y como el dominio nos indica que para poder realizar alguna acción tiene que ser mayor a 0, en este caso no realiza nada, porque como es 0 no va a realizar ninguna acción, no va a volverse a llamar recursivamente. Así que aquí termina. El segundo paso es mover el disco 1 del origen, que es la torre A, al destino, que es la torre C. Y por último, vuelve y se llama a sí mismo moviendo los discos que están del auxiliar al destino. Pero como 1 menos 1 es 0, cuando se llama recursivamente, él no realiza nada y termina. Así que el primer paso que él realiza de 3 discos es mover el disco 1 de la torre A a la torre C. Cuando esto termina, lo que hace es mover el disco 2 de la torre A a la torre B, que es su destino. Según este método, el disco 2 lo va a mover de la torre A la torre B. Eso es lo que hace acá. Por último, realiza mover todos los discos de la torre auxiliar a la torre de destino. En este caso, la torre auxiliar es la torre C. Recordemos que este método es llamado desde este método y la torre auxiliar es la torre C, así que el origen en este caso son todos los discos que se encuentren en la torre auxiliar, que es la torre C, y los va a mover a un destino, que es la torre B. Pero este método también se llama recursivamente a sí mismo y comienza 1 menos 1, 0. Como es 0, él ya no va a realizar ninguna otra acción. Mover el disco 1 del origen, que es la torre C, ya que se encontraba en la torre auxiliar, lo va a mover a la torre B. Luego vuelve y llama recursivamente a Hanoi de n-1, que sería 0, pero como es 0, no entraría en el dominio, no realiza nada y termina.
Aquí ya terminó de mover todos los discos que están por encima del disco 3 a una torre auxiliar. Luego mueve el disco 3 de la torre A a la torre C. Y por último debe mover todos los discos que se encuentran en la torre auxiliar al destino. En este caso recibió el disco 2, el origen es la torre B, ya que es la torre auxiliar, y el destino será la torre C, que sigue siendo el mismo destino. Como él se llama recursivamente a sí mismo, comienza. Lo primero que hace es llamar al método Hanoi de n-1. En este caso n valdría 1. El origen es la torre B, sigue siendo la torre B. Y el destino es la torre auxiliar, que es la torre A, que en este caso hemos llamado a la torre A desde este método anterior. Como él se llama recursivamente, vuelve y llama los tres métodos. Hanoi, en este caso valdría 1 menos 1, 0. Como el dominio es aquellos discos que sean mayor a 0, en este caso no realiza nada. Siguiente paso, mueve el disco 1 de la torre B a la torre A. Por último, llama nuevamente al método Hanoi, pero como 1 menos 1 es 0, no realiza nada más y termina. El siguiente paso es coger el disco 2 y moverlo de la torre B a la torre C. Y por último, vuelve a llamar el método recursivo para mover todos los discos de la torre auxiliar a la torre destino. De la torre auxiliar a la torre destino. Así que en este caso n valdría 1, la torre origen es la torre A, que es la torre auxiliar donde se encuentran los discos, y el destino sería la torre C. Se llama recursivamente a sí mismo, comienza. n 1 menos 1, 0. Termina el método, no realiza nada. Luego sigue 1, mover el disco 1 de la torre A, que era la torre auxiliar, a la torre C, que es la torre de destino, y vuelve y se llama a sí mismo, llamando el método Hanoi, pero como 1 menos 1 es 0, no hace nada y termina. Y aquí terminaría el método recursivo para resolver tres discos. Espero que les haya gustado este video tutorial. No olviden suscribirse, darle clic en me gusta. Si tienen alguna duda déjenlo en sus comentarios. Compartan el video, compártanlo en su universidad, en su trabajo. Y aquí terminamos el taller de recursividad. Más adelante comenzaremos con el taller de estructuras de datos avanzadas. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.